Hola a todos, estamos aquí en una tertulia. Agustín Laje, conocidísimo por su lucha contra el feminismo radical y desquiciado, y yo, que soy Alicia Rubio, y vamos a hacer aquí unas conversaciones de cocina. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Hola. Vos sabés que, bueno, este tipo de conversaciones son interesantes para ofrecerle al público de YouTube. Recientemente con un amigo en Buenos Aires hicimos unas en un bar tomando una cerveza. Ahora cambiamos la modalidad, ahora por la hora que es también me parece bien servir un té y poder conocernos un poco mejor e intercambiar ideas. Sí, porque tenemos mucho que contarnos, la verdad. Porque, por ejemplo, a mí me gustaría preguntarte, ¿a ti te han censurado? ¿Qué tipo de cosas nos puedes contar o qué has aguantado con esas censuras, escraches, persecuciones? ¿Tienes alguna anécdota? Y mira, muchas cosas. Vos sabés que, mira, con Nicolás Márquez venimos escribiendo libros desde hace mucho tiempo. Nicolás es coautor del libro negro de la Nueva Izquierda, el cual escribió junto conmigo salió en el año 2016, pero lo publicamos en el 2015. Nosotros veníamos publicando libros fuertes sobre otras temáticas, pero siempre desde la incorrección política, desde lo que hoy se llama la incorrección política. Así que ataques hemos tenido siempre. La diferencia es que, por ejemplo, cuando escribíamos libros contra el kirchnerismo, escribimos, por ejemplo, en el 2003 un libro que se llamó Cuando el relato es una farsa, teníamos encima grupos de choque del gobierno, teníamos amenazas de distinto tipo vinculadas con el gobierno, aparatos de inteligencia encima nuestro, cosas de ese tipo. O sea, había ya una persecución. Pero cuando sale el libro negro de la Nueva Izquierda, ya no es el gobierno el que nos persigue, sino que son estos grupos radicalizados de la sociedad civil, estos movimientos sociales que mientras levantan las banderas de la diversidad, del amor, de la mente abierta, de la tolerancia, de la pluralidad, en verdad aplastan todas las voces que no tienen que ver con ellos. Y es gracioso porque Nicolás se sentía más inseguro en la época del kirchnerismo, cuando nosotros escribíamos sobre estos temas, sobre temas vinculados a ese tipo de gobierno. Y yo digo, es cierto que ahora que las feministas tienen mucho menos poder que un gobierno, que un Estado, ¿no? O sea, que aquellos que manejan el Estado. Pero yo parto de la presunción de que las feministas y los que están atrás de la ideología de género, en general son gente con muchas afecciones psicológicas que ideologizan sus traumas personales. Entonces yo sé que del lado del kirchnerismo en el 2013 nadie me iba a pegar un tiro porque hay un cálculo político que se hace. Oye, pero es un gobierno muy corrupto y los gobiernos tienen mucho poder. Sí, que lo que dices es que estas están locas y ya sabes lo que hacen. Claro, estas están tan locas que uno no sabe qué pueden hacer. O sea, están tan locas que uno no sabe si el día de mañana te pueden cruzar por la calle y te meten un tiro. Lo que efectivamente me pasó, por ejemplo, en Mendoza, dando una conferencia frente a 600 personas en un auditorio repleto, llegó la policía con los perros a clausurar la sesión porque habían llamado de que había bombas instaladas en el auditorio. Nos pasó, por ejemplo, en México, gente del LGTB que fueron con una suerte de sábanas y taparon con sábanas al público. Nos pasó dando una Pero conferencia. Esta gente no son totalitarios, estos son los amantes de la libertad, ¿no? Son los, claro. Bueno, así es como se presentan. Y yo quería especialmente poder conversar con vos esta tarde, porque vos sabés que yo te conocí por este libro, a ver si las cámaras lo toman. Este libro yo lo conocí cuando ya fue publicado el libro negro de la Nueva Izquierda, o sea que no hay ninguna referencia de tu libro en el libro negro, pero cuando yo lo leí digo, ¿cómo no pude acceder a este libro antes de haber escrito yo el libro negro? Porque la cantidad de datos y de razonamientos filosóficos, sociológicos, antropológicos, biológicos que vos haces, incluso te metes con las neurociencias, con campos, digamos, muy avanzados de las ciencias, yo digo, ¿cómo pudo haber sido que no
que no lo tuve antes, fue publicado después. Pero yo siempre lo trato de recomendar y ojalá que la gente que nos mire se anime también a leerlo, que sé que se puede conseguir en Amazon. Y sé que vos también fuiste víctima de muchos ataques de este tipo, ¿no? Bueno, porque aquí tenemos a Agustín que ya nos ha contado que él está vamos, ya tenía costumbre, es decir, tú ya tenías costumbre porque estabas Sí. bueno, perseguido por el kirchnerismo y tal, pero yo era una señora madre de familia que empecé a descubrir esto del género, empecé a investigar y me encontré tales cosas que me vi en la obligación de escribir un libro. Entonces yo no me esperaba esta persecución, ni estaba acostumbrada a esta persecución. A mí me han hecho scratches toda la ultraizquierda, porque además luego al final todos estos grupúsculos se mezclan, es decir, lo mismo los CADUS, los Antifa, la ultraizquierda, los cafés feministas, las feministas no sé qué, los lobbies LGTBI, y resulta que toda esta gente, luego cuando dices, pero bueno, el libro, ¿por qué? Yo ese libro no lo he leído ni lo pienso leer, porque yo no leo de esas cosas, y dices, bueno, pues entonces, ¿por qué? ¿Por qué me estás censurando? Pero que es que además yo he tenido esas censuras de todo tipo, se me han retirado a última hora salas, se me han hecho scratches físicos, se me han hecho pancartas insultando, se ha amenazado a la gente que iba a entrar a verlo. He tenido concejales de un partido político muy democrático, y lo digo esto entre comillas, llamado Podemos, escrachándome. Es decir, y al final uno coge y dice, si en el libro hubiera algo, todo el mundo diría, Alicia Rubio ha dicho tal, pero es que en el libro lo que viene, lo que les interesa es que no se sepa y no pueden encontrar la forma. Ese es el tema, ese es el tema. Lo que les interesa es que no se sepa, porque si ellos tuviesen la certeza que tu libro es una basura y que efectivamente lo pueden destruir, más que clausurar, es muy simple. Uno acude a este tipo de eventos, levanta la mano y reta un debate a la persona que está exponiendo. Y no lo hacen. Ellos quieren cerrar el evento, quieren que la gente no compre el libro, Cerrar quieren que el la gente evento y cerrar no el lea debate. libro. Y cerrar el debate. Porque Y- ayer claro. tuve en una televisión un debate que tenían que traer a una persona para defender los parámetros estos feministas y no consiguieron a nadie. Es decir, eluden el debate. O cuando tienen debate es tú solo contra 5 más el presentador que también es de ellos o ellas. Vos sabés que hay una anécdota graciosa que yo tengo. A mí en Córdoba, estudiantes de cine me llamaron para hacer un documental. Muy rebelde, digo ellos, porque les habían dicho, este año hay que hacer un trabajo práctico, un documental sobre el feminismo. Y hubo un grupo que dijo, ok, vamos a hacer sobre el feminismo, ya que nos imponen el tema, pero vamos a hacerlo desde una óptica crítica. Y tuvieron problemas con los profesores, con todo. Fue un tema muy largo, ¿no? Pero el hecho es que finalmente me llaman a mí, y me hacen a mí una entrevista, y antes habían llamado a una feminista que iba a dar de la parte de ellas, ¿no? Y cuando yo voy a dar la nota, les pregunto a las chicas que me estaban haciendo la nota, ¿cómo les fue con la chica feminista que vino? Ah, bien, bien, bien. Le digo, déjame adivinar, ustedes llamaron a una y deben haber venido 3, 4, 5. Sí, ¿cómo sabías? Me dicen. Le digo, porque son empoderadas en grupo. No conocen el empoderamiento de la persona individual. Individualmente son muy cobardes. O son muy astutas, muy bravas atrás de una red social, del avatar del Twitter o del avatar del Facebook, o son también muy bravas en estas marchas que hacen. Ahora, individualmente no se animan siquiera a poner la cara frente a una cámara solas. Y yo les digo, y viste, las chicas que me filmaban para ese trabajo práctico de cine, me dicen, ¿y pero cómo sabías? Digo, no, bueno, es que yo ya las conozco, yo ya sé cómo son. Dice, y ellas lo que me respondieron fue, es cierto, nosotros les pedimos que viniera una y vinieron 3 y dijeron que si no podían hablar las 3, entonces no iba a hablar ninguna. Vos fijate el empoderamiento que ofrecen, ¿no? O sea, es la cobardía de ni siquiera poder hablar de a uno. Es por eso que los debates que uno hace, efectivamente, terminan siendo 5 contra 1, 4 contra 1, nunca es Sí, sí, no, y no dejan hablar, en fin. Tienen unos sistemas de debatir, utilizan todo tipo de falacias, te insultan. Hablando de las leyes de igualdad, que son de desigualdad LGTBI, con una señora de Podemos, le explico, es que nos vulneran derechos fundamentales, y su respuesta fue, tú lo que quieres es que vuelva Franco. Y yo decía, vaya argumentazo. O sea, yo me quedé estupefacta, digo, no puedo con esto. ¿Sabes qué es lo que pasa, Alicia? Ellos no necesitan argumentar.
esto es como, a ver, esto es, imagínate vos, ya lo había hablado esto alguna vez, un nadador que toda su vida se pasó entrenando en un río yendo con la corriente. ¿Qué fuerza en su cuerpo le hace falta? Ninguna, se deja llevar con la corriente, algún manotazo más dará. Nosotros somos los nadadores que nadamos contra la corriente toda la vida. Pero ellos, como tienen de su lado después los medios de comunicación, las universidades, las escuelas, los políticos, las ONG, las organizaciones internacionales, el financiamiento público, el financiamiento internacional, el financiamiento privado. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Es como si uno viera una competencia de natación en la cual nosotros partimos desde donde tenemos que partir y ellos parten desde los 10 centímetros antes de llegar a la línea. Sí. A esa persona no le hace falta entrenarse, a nosotros nos hace falta entrenarnos cada vez más duro porque ellos despegan cada vez más cerca de la línea y nosotros cada vez más lejos. Así que efectivamente nunca usan argumentos porque no los conocen, son dogmáticos, sí. Hablan de libertad pero están cerrados en un discurso del cual no se atreven a salir. No porque esto de que no han leído tu libro, a mí también me lo han dicho. Yo de ese libro de porquería no lo pienso a leer porque yo ya sé que no estoy de acuerdo. Escuchame una cosa, eso es dogmatismo, eso es casi una inquisición, ¿no? No, pero es que este tipo de ideologías utiliza la autocensura, que es la manera de que estas personas no descubran en absoluto las falacias de ese sistema cerrado, porque al fin y al cabo la ideología de género es un sistema cerrado que no, o sea, que es que no puedes criticarlo, no puedes nada, porque es que se cae por su propio peso. Te iba a decir sí. que en esto de la censura no solo nos están censurando a ti y a mí, sino que tenemos el caso de un reportaje que se llama Silenciados, que habla de los hombres maltratados que existen, y que todos lo sabemos, y de los hombres víctimas de la famosa ley de violencia de género que debéis de tener en Argentina, algo parecido. Porque en esto España y Argentina van muy parejos. Sí, en el tema así feminismo, bueno, pues este documental que se iba a presentar incluso en un certamen de derechos humanos, al final lo tuvieron que retirar por las presiones. Derechos humanos, porque sí. Decían, debe ser que los hombres no tienen derechos humanos. Pero claro, es que el ridículo llega a tal que, por ejemplo, a mí, algunas de las censuras que me han hecho han sido debate sobre ideología de género, liberación o imposición. No se pudo hacer el debate, se invitó a 5 partidos políticos, empezaron a declinar de la invitación y al final no se hizo, y la respuesta en realidad era un debate que no hacía falta hacerlo. Liberación o imposición, imposición. Otro, conferencia, mesa redonda sobre ideología de género en la Complutense. Lo escrachan y claro, ¿existe la libertad de expresión? Era el debate. Pues naturalmente que no existe la libertad de expresión. Naturalmente que no, claro. Lo prohibieron, claro. La última que me han hecho en Santander, la charla se titulaba La tiranía de la ideología de género. Y ha cogido la ideología de género, la tiranía, es decir, los lobbies, y han prohibido la charla. Claro, dices, por lo menos esto servirá para que la sociedad se dé cuenta de que efectivamente la ideología de género es una tiranía, la ideología de género es una imposición, y no existe libertad de expresión para determinadas cosas. Luego también salió una película titulada Culpables, que también tuvo grandísimos problemas aquí en España. Allí tenéis lo de Borrando Papá. Sí, Borrando Papá. También un documental que ha sido polémico y que es perseguidísimo. Está la famosa Red Pill. La Red Pill. Claro. Todos estos puntos que vamos marcando con Alicia, es bueno que los que están del otro lado de la pantalla los vayan anotando. Si les interesa el tema, los pueden buscar por internet, por YouTube. Y para los que no conozcan a Alicia, porque son de América Latina, les cuento que Alicia Rubio es escritora. Su último libro se llama Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. Es un libro fenomenal. Realmente a mí siempre me ha costado mucho recomendar buenos libros sobre ideología de género. Te lo comentábamos, te lo contaba antes de estar al aire, que cuando uno escribe una tesis busca libros afines al principio y después va con las críticas. Yo no encontraba, entonces cuando me preguntaban ¿qué libro puedo leer? Y nunca sabía muy bien qué responder. Hoy siempre digo, lean el libro de Alicia Rubio, tiene desde muchos enfoques aparte. Y Alicia ha sido muy perseguida acá en España, perdiste tu trabajo incluso. Bueno, sí, me cesaron por las persecuciones, me acabaron cesando de jefe de estudios, que fue una cosa injusta, humillante, y que bueno, y que espero que algún día las personas que colaboraron se den cuenta del monumental error de concepto
y la crueldad innecesaria y las mentiras que se dijeron. En fin. O sea, fíjense cómo en nombre de la libertad, la liberación y todo eso hacen que una persona, porque no piensa conforme los dictados de la ideología de género, pierde su trabajo, le cancelan las conferencias, les bajan los debates. Yo hay veces que digo, la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que han sido impuestas a espaldas de la gente. No es la gente la que ha decidido que la ideología de género sea parte de nuestra sociedad. Ha sido impuesta a espaldas de la gente, no se ha sometido ni siquiera a debate. El debate está completamente cerrado, porque se quiere dar una sensación de unanimidad. En Argentina, digamos, hay una gran falacia que es que si vos sos mujer tenés que ser feminista. Y a mí siempre me han dicho, ¿y vos por qué opinás contra el feminismo si vos no sos mujer? Bueno, lo que me gusta de tener la conversación con vos es que hasta donde sé sos una mujer que está en contra del feminismo. Claro, ¿O no? Claro, es que es uno de los problemas, por eso se titula Cuando nos prohibieron ser mujeres el libro. Realmente el feminismo, que en su momento tuvo su razón de ser y efectivamente y tuvo sus grandes logros, ha llegado un momento en el que la igualdad es de facto, son cosas menores, pero claro, estos movimientos necesitan seguir moviendo la rueda para seguir consiguiendo dinero a base del victimismo y de que todavía no somos iguales. Entonces, claro, ya se llega a un grado de degeneración, a un grado de persecución del varón, porque al final, claro, el culpable de este victimismo, vamos, de estas desgracias de las mujeres, es el varón, es decir, y hay un montón de mujeres cada vez más que odiamos el feminismo, que pensamos además que ya la palabra feminismo la han degradado tanto, que yo diría, yo soy la verdadera feminista, pero luego lo pienso y digo, si es que el feminismo ya está tan degradado que yo soy femidisidente. O sea, yo me considero femidisidente. Es buena esa. Y de hecho tenemos una asociación que se llama Femidisidencia y que creo que las mujeres tendríamos que empezar a unirnos, las mujeres que estamos contra estas señoras que además dicen que nos representan. No las ha votado nadie, pero los gobiernos las tratan como si realmente nos representaran y les dan el dinero público como si realmente estuvieran hablando con las representantes de las mujeres en la tierra. Exactamente. Entonces, claro, esto es un montaje y una mentira monumental. Mira, yo recuerdo, mientras te escucho, que hace prácticamente un año, el 8 de marzo del año pasado, el Día Internacional de la Mujer, que falta poquito ahora, y vamos a ver seguramente varias cosas ese día, en Argentina las feministas marchaban con pancartas que decían las mujeres hoy paramos, las mujeres hoy paramos, y otras pancartas que decían las mujeres estamos en contra de Macri. Macri es el presidente argentino. ¿Qué significa esto? De las mujeres hoy paramos, las mujeres estamos en contra de Macri. Hay una apropiación totalitaria y totalizante de lo que es ser mujer. Esto significa, si vos no sos feminista, lo cual al mismo tiempo significa que tenés que parar el Día de la Mujer, y al mismo tiempo en Argentina significa que tenés que ser anti-Macri. Yo, ojo, no soy pro Macri ni nada, pero digo, me llama la atención. No tiene nada que ver. Uno dice, si no sos eso, entonces la ecuación me lleva a decir no sos mujer. Por eso hace un rato yo te digo, hasta donde yo sé, vos sos una mujer. Pero seguramente para muchas de estas feministas que atacan tu libro sin haberlo leído y encima lo admiten, porque si yo ataco tu libro no voy a ser tan imbécil de asumir que no lo leí. O sea, no podría ser tan estúpido. Pero bueno, ellos tienen la impunidad de incluso alardear sobre su propia ignorancia. Y sin embargo, para ellas yo me juego la cabeza, esto significa en argentino, estoy seguro que ellas deben pensar en su foro íntimo, ella no es una verdadera mujer, ella es una rehén del patriarcado y del machismo. Soy una mujer machista. Es que efectivamente esto del feminismo es que no hay por dónde cogerlo. El tema, por cierto, el tema de la huelga, quería comentar, vamos a ver, hay un día que es el Día de la Mujer Trabajadora, que al final ha pasado a ser el día contra la violencia de género, como todos los demás días de la violencia de género, y ahora en este momento hay un paro de mujeres, una huelga de mujeres que no tiene, al menos en España, ningún encaje con la legislación. Y por eso ahora están meneando el tema de la brecha salarial, otra de las grandes falacias, al menos en España. Y estas mujeres, las únicas que lo hacen son las feministas, por lo visto, las argentinas y las españolas. Que no han debido copiar las españolas, de que el año pasado lo debieron intentar las argentinas. Entonces, estas señoras dicen, claro, que ellas, primero, que ellas nos representan a todos, efectivamente, es un paro de todas las mujeres, y que, claro, que si las mujeres paramos
paramos el mundo. Hombre, claro, si los hombres paran el mundo. O sea, vamos a ver, si la mitad de la humanidad son los hombres y los hombres deciden paran el mundo. A mí no me parece ningún motivo de orgullo. O sea, y además encima, al menos aquí en España, como son mujeres que no aman, porque las feministas en realidad son mujeres que no aman, han creado Así es. toda su visión de la relación con las personas es una visión utilista, es decir, Sí. el hombre me oprime, yo le oprimo, el hombre consigue, yo consigo, o sea, no hay amor. No, Entonces, en claro, absoluto. el cuidar a los hijos, el cuidar a un pariente enfermo, a los padres, todo eso, naturalmente son labores mal pagadas para Claro. ellas. O sea, porque claro, no lo hacen por amor. Y entonces ahora están proponiendo que una de las cosas que se haga es parar en todo ese tipo de labores. No atiendas a tus hijos, no atiendas a tu marido, si está enfermo, no atiendas... ¿Qué es esto? O sea, Lo que pasa es ¿qué que- mundo tan espantoso? Porque además nos ofrecen un mundo sin amor, un mundo sin nada gratuito, un mundo sin... No sé, Es el mundo de matar a tu novio, a tu papá y a tu hermano que escriben en las marchas feministas contra la supuesta violencia de género. O sea, una marcha contra la violencia termina grafiteando las paredes de nuestras ciudades con consignas como matá a tu papá, a tu novio y a tu hermano, matá al macho, muerte al machote, aunque eso sí, después te dicen no, en verdad muerte al macho es una metáfora. Ah, claro, sí. Porque en verdad queremos decir muerte al machismo. Pues dilo. Y bueno, pues dilo. Ponele muerte al machismo, en todo caso, ¿no? Pero no, porque encima uno le muerte al macho, después lee al lado lesbianizate, y después dice mata a tu papá, a tu novio y a tu hermano. Entonces es como que la metáfora a mí me suena medio a excusa, ¿no? Pero esto de que las mujeres van a parar el mundo, efectivamente vos lo has dicho, si los hombres paramos el mundo también, pero no tenemos que llegar a una sociedad tan fragmentada en la cual existe una guerra de sexos. Los sexos hemos sido siempre complementarios. La idea de las diferencias que tenemos que celebrar entre los sexos es la complementariedad. Pero eso es lo que ellos anulan. Porque si vos te pueden fijar bien, las feministas en general, vos lo has dicho con hechos, es gente sin amor. Es gente al mismo tiempo muy frustrada. Y muchas de ellas es gente que son mujeres que anhelan ser como los hombres. También, es decir, sí. el objeto de odio pasa a ser su objeto de Hombre, deseo. claro, efectivamente se supone que en esta guerra de sexos, que es un poco, que es marxismo, Claro. tienen que sustituir al opresor, al hombre que es el burgués. Claro. Y entonces son mujeres que quieren ser hombres, que como hombres, como mujeres, yo siempre lo digo, yo soy una mujer perfecta, como hombre soy bastante mejorable, es decir, soy penosa. Entonces, ellas quieren ser hombres, imitan a los hombres, naturalmente el amor sin opresión por naturaleza es el lesbianismo y claro que se promociona el lesbianismo. Se está promocionando el lesbianismo de muchísimas maneras. Y una de las cosas que yo me quejo, les digo a las crías, primero les hablan de que los hombres son maltratadores en los cursos contra la violencia de género, Sí. y luego en los cursos de educación sexual les demuestran que el verdadero problema de unas relaciones sexuales, digamos, libres, en realidad es el embarazo y el culpable es el hombre. Naturalmente, conclusión, ¿cuál es el amor que no produce embarazos? Sí. Pues naturalmente el lesbianismo, y luego ya vienen los lobbies de género hablando de la diversidad sexual y de lo maravilloso que es probar todo esto. Muchísimas crías, esto es pura psicología conductista, muchísimas crías ¿qué hacen? Pues demonios, si tú le das esas informaciones acaban cogiendo, no todas, pero muchas, es decir, acaban realizando la conducta que tú quieres y sacando la conclusión que tú quieres. Claro. No existe ideología de género sin estatismo. No hay ideología de género sin un Estado que esté soportando con fondos públicos los lobbies LGTB, las organizaciones Los mensajes feministas, continuos, las los currículas medios. escolares, los medios de comunicación, las currículas, digamos, escolares, que ya lo acabo de decir, la coerción sobre las personas que piensan distinto. Vos acabás de mencionar un tema que es buenísimo, que es el de cómo esta gente recibe dineros públicos. Yo estaba revisando los otros días en internet el caso de Lola Pérez. Lola Pérez es una activista feminista de acá de España, y justamente lo tengo acá, por eso estoy chequeando la fuente y el número concreto. Lola Pérez está a favor de la pedofilia. Yo los invito a que ustedes la sigan por Twitter. Varias, sí. Es con 2 O, se escribe Lola Pérez, con 2 O Lola. Y Lola Pérez, una señorita con un típico look feminista, seguramente todos se imaginarán cuál es ese look, es aparte miembro de la Federación Mujeres Jóvenes, que entre el año
2004 y 2016 recibieron del Estado español la suma de 77.277 euros. 77.277 euros. Y Lola Pérez, A ver, que es financiada... son muchísimos más. Pueden ser más, pero... A ver, puede ser más, según esta fuente por lo menos que claro, sí, ha sido sacada. claro, porque han encontrado eso, si es que ese es el problema. A ver, ¿cómo es el tema? El tema del feminismo aquí en España es uno de nuestros grandes cánceres que nos está esquilmando. Es decir, hay mucha corrupción, es cierto, aquí en España, pero los cánceres de dinero público son la ideología de género. Los lobbies LGTBI, que ahora se disponen ya con estas nuevas leyes a recibir dinero público a manos llenas, y los feministas. El feminismo, por ejemplo, solo en Andalucía resulta, y se vanagloriaban en su página, hay 2.000 asociaciones feministas que reciben fondos públicos y las hay. ¿2.000? Sí, y las hay que reciben, por ejemplo, 200.000 euros en el BOE. El BOE es el Boletín Oficial del Estado de Dinero, pero que es que luego en las comunidades autónomas también reciben, ¿no? Si en Andalucía hay esas, pues en toda España pues a lo mejor hay 6.000 o 7.000 asociaciones feministas y algunas tan poderosas como Mujeres Jóvenes, Fundación Mujeres, Mujeres Progresistas, que estas las conocerá mucho un amigo nuestro que tiene una lucha tremenda contra algunas mujeres de estas asociaciones que son del PSOE. Todos esos, yo en el BOE, mirando por encima, no estamos hablando de 77.000 euros, estamos hablando de 1.200.000 euros, de 1.300.000 euros. O sea cual sea... posiblemente en estos años hayan recibido todas esas asociaciones y fundaciones miles y miles de millones de euros, o sea, miles y miles de millones. Lo que pasa es que, claro, es una maraña de donaciones y de subvenciones que hay que rastrear los BOEs. Pero están los BOEs. A mí lo que me interesaba el caso de Lola Pérez en particular es que aparte, digamos, ustedes como españoles, los contribuyentes españoles, porque vamos, el dinero no es del Estado, el dinero es de la gente. Lo sacan del bolsillo a todos. Exactamente, el dinero es de la gente que con sus impuestos, es decir, con parte del fruto de su trabajo, paga mensualmente para mantener un Estado, que se supone que es un Estado que le tiene que dar, ¿qué cosa? Seguridad, justicia, un orden público aceptable, etc. Ahora bien, parte de esa plata va para esta gente. Y esta gente... Cada vez más. Y dentro de esta gente, quien recibe ese dinero, por ejemplo, es esta tal Lola Pérez. Que Lola Pérez, si uno ve su Twitter, insisto, va a encontrarse, por ejemplo, con tweets que dicen así. Ella se pregunta, ¿qué tiene de malo querer tener relaciones sexuales con un bebé que además está muerto? Esas son las cosas que escribe Lola Pérez, financiadas por todos ustedes. Pone links a grupos pedófilos y dice, me encanta esto, me encanta la pedofilia, las reivindicaciones, porque hay que volver, dice, hay que desestigmatizar la pedofilia. Están estigmatizados los pedófilos. Tenemos que ser buenos e incluirlos. Hay que ser diversos. No te olvides de eso, Alicia, porque si no, después tu libro se censura. Así que vos podrías, en verdad, más bien escribir un libro a favor de la pedofilia y yo te aseguro que tendrías muchas más puertas abiertas. Y quizás hasta dineros públicos. De hecho, sobre la pedofilia en el libro hablo porque es uno de los grandes problemas que se avecina y es una de las grandes líneas que se ven venir de la evolución de la ideología de género. A mí me llamaron loca y estuve discutiendo con unas feministas y sin embargo las pruebas son evidentes. Es decir, primero, ya han salido algunas... yo lo que tengo que avisar a la gente es que esto es la famosa ley de la gradualidad, la ventana de Overton, y lo explico en el libro con este ejemplo precisamente porque se ve. Lo primero, se despatologizó la pedofilia por parte del Colegio Americano de Psiquiatría, como se despatologizó en su momento la homosexualidad. Pero fue tal el escándalo que lo tuvieron que patologizar, con lo cual la pedofilia resulta que es una patología o no en función de lo que digan estos señores. Que votan aparte, o sea, es como si la esquizofrenia es una enfermedad o bueno, o no, decidimos que es pues, mayoritariamente una opción sexual. Bueno, pues ya está. Es curioso esos procedimientos que se dan en ese marco donde se vota a ver si hay una enfermedad o no. Sí, el cáncer ya no es una enfermedad, ya es pues un vicio que tiene un señor que decide, venga, voy a yo a... Sí. O sea, bueno... entonces la despatologizaron, la volvieron a patologizar, pero de todas maneras en la ONU tienen unas... es decir, porque además hablaríamos posteriormente que sabemos que esto de dónde viene y viene de ahí. Sí. Se están intentando poner en marcha los derechos sexuales del menor, lo que va a significar que el menor, si tiene derechos sexuales, va a haber que bajar la edad de consentimiento. Es decir, hay un montón de líneas que dirigen hacia la pedofilia.
Y los lobbies feministas, en algunos casos, hay algunos que son pedófilos. Se está ya empezando, para que la sociedad empiece a macerar un poco el asunto, a sacar cosas como lo de, es decir, artículos que dicen los pedófilos no son tan mala gente, los pedófilos en el fondo quieren a los niños, En la BBC. hay que entender a los pedófilos. En la BBC, y aquí en un artículo del Mundo lo tengo guardado, una limpieza de cara de la pedofilia, que es terrible, como para horrorizarse. Luego ya empiezan a sacar las películas en las que todos, es la famosa manipulación emotiva, en la que todos vamos a salir con la lagrimita llorando porque un menor de 17 años, una película que ha salido ahora, sí, que ya empieza a limpiar el tema de la y pedofilia. va directo a los Oscars. Esa va directo de los Oscars porque es parte de esto. Toda esta limpieza de cara de la pedofilia. Fíjate, para que el público entienda cómo es el argumento de esa película. Es un nene de unos 16, es un adolescente, sí, en el libro digamos. ya pongo que van a empezar utilizando menores de cierta edad para que la gente vaya asumiendo, luego le llaman la Claro, edad. esto es gradualismo puro, es decir, no hay una pedofilia tan explícita en la película porque creo que es de 16 o de 17 años con un chico de 28, algo más o menos así, ¿no? Claro, uno dice, bueno, 16 no es tan chico, en ciertos países a los 16 años ya uno puede tener una elección sexual, etcétera, etcétera. Pero está jugando con el límite. Cuando uno juega con el límite, lo subvierte. ¿Esto qué significa? Que la próxima película puede ser de un chico de 14 con uno de 32. Claro, sí. Se vuelve a jugar con el límite, se traspasó el límite, la próxima bajemos a 12. Y así, o sea... ¿Por qué no va a poder el niño de 12? ¿Por qué no? Sí, bueno, ya harán una que además se suicidarán por amor y cosas así, para que todos lloremos mucho y digamos... No, exactamente, porque la sociedad no lo entendió. Porque se aman y dices, pero vamos a ver, por favor, que un menor de determinadas edades no tiene capacidad de elección, no se le deja votar simplemente porque no se le deja beber alcohol y una serie de cosas porque se supone que no falta la madurez para hacerlo. Claro. Entonces, claro, van a jugar con todo eso. No, y aparte es que no hay una relación simétrica de poder entre un adulto y un niño. A un niño uno le puede cambiar un sexo oral a cambio de llevarlo al cine, por ejemplo. O sea, hay formas de persuasión o a cambio de una amenaza. Si no haces esto conmigo, yo voy a matar a tu papá. O sea, sabemos que los pedófilos además son expertos en el arte de manipular a las mentes. Y las mentes pequeñas están abiertas a la manipulación. Totalmente, a la manipulación, al engaño y efectivamente no tienen capacidad de discernimiento. Fíjate esto de lavar la cara de la pedofilia, que es exactamente lo que está empezando a rodar. La BBC, me hablaste del Mundo, artículos que empiezan a salir en los diarios más importantes del mundo donde nos hacen de alguna manera sentir empatía por los pedófilos, ¿no? Verlos como pares, como personas sufrientes que todavía nos hacen entender que sus tendencias no son buenas. Todavía no nos dicen esto es bueno, sí, pero nos hacen tener compasión. Exactamente. Nos hacen tener compasión. Pobrecitos, habría que entenderlos. Y en este orden de cosas hay dos grandes grupos internacionales. Uno es la NAMBLA, que se escribe N-A-M-B-L-A, tiene sede en los Estados Unidos. Es un grupo de pedófilos a cuya página web uno puede ingresar muy simplemente buscándolo por Google. Vos ingresás ahí y hay relatos de las relaciones pedófilas. Obviamente nada explícito, no hay fotos explícitas, pero los relatos son siempre amorosos, etcétera, para que uno se sensibilice. Y hay argumentos basados ¿en qué? En la ideología de género. Todo el intento de legitimar la pedofilia está expuesto con categorías propias de la ideología de género. La ideología de género se ha puesto en bandeja para servir a este tipo de grupos. Y los otros son los pedófilos virtuosos, un grupo que se llama así, pedófilos virtuosos. Yo no sé en qué mente cabe combinar la idea de la pedofilia con la de la virtud. Fíjate vos, algo tan caro la ética. Como católicas por el derecho a decidir. Claro, como católicas por el derecho. Es que esto en última instancia es una guerra de palabras, porque con las palabras se crea la percepción de la gente. Entonces, si hablamos de pedófilos virtuosos, podemos entender que en la pedofilia hay cierta virtud. Y ellos dicen, lo que nosotros hacemos no está bien, por eso nosotros somos virtuosos, porque reconocemos que no está bien y nos abstenemos de tener relaciones sexuales, de abusar, dicen ellos, de abusar sexualmente de niños. Es que el abuso se va a quitar, se va a eliminar con el derecho del niño al consentimiento. Al consentimiento, por eso un niño ellos de 8 años da su consentimiento y entonces ya no, ahí no hay abuso porque el niño, y dices, pero bueno, que un niño de 8 años de consentimiento, vamos sí, a ver. ¿cómo se logró el consentimiento? Exactamente, y además es que ya la perversión, es decir, la pendiente ética, nos van
van dejando caer, es decir, primero de 16, luego de 14, luego tal, luego pobre niño, luego el amor, patatín, patatón, al final el niño de 8 años puede dar consentimiento sexual con un adulto que no deja de ser un depredador sexual y nada más. Y sin embargo no lo pondrán como el pobre pedófilo que claro. Va el niño, vamos a ver, o sea, está abusando sexualmente del niño, o sea, entendámonos. Fíjate, estos de pedófilos virtuosos, su campaña es para incluir la pedofilia como orientación sexual. Claro, la ideología de género nos habla de varias categorías que constituyen el sexo, ¿no? O la sexualidad, quiero decir. El sexo, la parte biológica, la identidad de género, la orientación sexual. Bueno, ellos quieren que la orientación sexual, dentro de la orientación sexual, la pedofilia tenga su lugar. Tanto así que ya en muchos lugares del mundo se ha empezado a hablar, por ejemplo, del sexo intergeneracional, para hablar justamente de la pedofilia. Claro, de los child lovers. Suena mucho más bonito. Mucho más bonito. ¿Te imaginas que yo diga, él es un pedófilo? O que yo diga, esta persona tiene una tendencia hacia el sexo intergeneracional. Sí, pues pero digamos, lo lavo. Totalmente. Así que esto de la pedofilia, con lo cual se nos ha tratado de ridiculizar, diciendo esta gente es conspiranoica, ¿cómo que la ideología de género tiene que ver con la pedofilia, etcétera? No, basta hacer algo que muchos de los pro ideología de género hacen, que es leer, que es lo que veníamos hablando hace un rato. Ellos no solamente no nos leen a nosotros, ellos no leen ni a los propios, porque si ellos leyesen exactamente. Llegarían a leer, por ejemplo, La dialéctica del sexo de Shulamit Firestone de Canadá, donde ella claramente lo dice. La revolución feminista es una revolución de tipo sexual que tiene que liberar a la sociedad sexualmente a tal punto que destruir la familia biológica y lograr el tema de la legitimación del sexo entre adultos y niños. O sea, esto está todo teorizado. Hace falta leer. El incesto también. El incesto. En tu Twitter hablabas un poco sobre el feminismo y siempre sale la típica lista. Lo que tenéis es que leer. Claro, y cuando lees decir unas cuantas cosas, dices, la que no has leído nada más que 4 consignas, muchacha, eres tú. Y entonces yo me acuerdo, hace 3 años, 3 años, una manifestación aquí, como siempre, contra la violencia de género y lo mal que vivimos aquí en España las mujeres, que en fin, yo debo vivir en otro país, pero bueno. El caso es que una manifestación multitudinaria y entonces salimos varias mujeres con una pancarta, la violencia no tiene género. Claro, claro. Una cosa que cualquiera lo suscribe, claro, cualquiera lo suscribe menos quien está viviendo de que la violencia tenga género. Claro, claro. Y luego, y todas las aducidas y tontorronas que había ahí. Entonces, por poco, si no es por la policía, yo creo que casi te matan. Casi nos matan. Nos llamaron de todo, nos dijeron, porque ellas no a la violencia, pero decían, ojalá vuestros maridos os maten y os violen y os asesinen de mala manera. Bueno, oímos de todo. Pero una de las cosas que daba muchas risas es que venían, a ver si leéis, a ver si leéis. Yo pensaba para mis adentros, ¿es posible? Yo las veía y decía, es posible que yo haya leído 1000 libros más que tú, así. Para Mira, ¿tu libro cuántas páginas tiene? Tiene 388 páginas. Y al fondo están citados todos los libros leídos para hacer la obra. No, bueno, sí, y algunos, porque realmente no me planteé una obra, es decir, en realidad yo quería explicar. Entonces, pero a ver, yo que lo leí el libro, una persona sin lectura no puede escribir ni siquiera 10 páginas de este libro. Pero bueno, de modo que a mí lo que me gustaría ver es cuántos libros han leído ellas, o cuántos libros han escrito ellas. Vamos al tema de las lecturas. Resulta, en una biblioteca que regalé el libro, pues resulta que lo han prohibido las bibliotecarias, por el artículo 33. Porque... ¿Qué dice el artículo 33? No, es una manera española que tenemos de decir porque les ha dado la gana. Ok. Y cuando no está, dicen por el artículo 33. Está bien. Bueno, pues han decidido. Y entonces un amigo mío ha ido a pedirlo y han dicho que no, que ese libro que está retirado porque no. Bueno, y entonces, claro, ha empezado a mirar y ha encontrado un montón de libros feministas. Otro amigo mío me ha mandado una foto en la que hay, todo el anaquel de novedades son todos libros feministas, pero claro, libros feministas verdaderamente demenciales. Tengo aquí un título, a ver si lo encuentro. Bueno, hay uno, cómo engañar a un idiota, todos los hombres lo son. ¿Cómo engañar a un idiota, todos los hombres lo son? Busca el idiota que más te convenga, sí. Imagínate un libro a la inversa, ¿no? ¿Cómo engañar a una idiota? Todas las mujeres lo son. Consigue la idiota que más te convenga, efectivamente. Imagínate un libro así, bueno. El tipo que lo escribe va preso, o sea, tiene un problema mayúsculo.
Y Claro. sin embargo, esa biblioteca que prohíbe tu libro acepta este otro. Bueno, hay O anaqueles sea, enteros. esa es la igualdad de género que ellos aclaman y declaman, ¿no? Sí, 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 eso. Aquí, por ejemplo, la construcción de la subjetividad femenina. Sí. Desde luego de la subjetividad feminista, claramente. Sí. O sea, mujer liberada, hombre cabreado. Así, Los hombres- así se llama el sí, libro. Este ya se le ve que... Alicia está mirando, llego a verlo acá, son libros que le han pasado de la Sí, biblioteca. la dominación, las mujeres se atreven, porque además eso, parece que es que realmente, bueno, historia de análisis del lesbianismo, he aquí la esclava del Señor, y ponen ahí una señora como limpiando. Pues sí que habrá mujeres que sean amas de casa y tal y cual, pero desde luego la persecución Sí. digamos, el odio que tienen hacia lo que llaman la maruja, El ama de casa. Sí, Sí. que le llaman la maruja y está pues eso, denigrada completamente, una señora que vive para su marido y sus hijos y que es una cosa muy respetable. Simón de Beauvoir, bueno, es que vos fíjate, Alicia, perdón que te haga ahí con un paréntesis, ellas incluso no solamente se arrogan el derecho y la facultad y la potestad de decir quién es una mujer y quién no es una mujer porque no es feminista, sino que además lo que tiene que hacer, las elecciones, o sea, es una mujer, ellos quieren la liberación de la mujer, bajo cánones que son así de estrechos, que son los que ellos quieren que sean. Simón de Beauvoir, por ejemplo, hablaba contra las amas de casa y dice, ninguna mujer tendría que ser ama de casa. Que hay que prohibírselo porque pero, si no, claro, pero como hay una tendencia en querer hacer ama de casa, tendremos que prohibírselo. Claro, ellas pues son las iluminadas. Como están iluminadas por una especie de diosa feminista, saben lo que la mujer debe hacer y a vos te imponen ese deber ser. Como a ella no le gusta el tema de la ama de casa, dice tienen que ser obligadas a ser ama de casa. ¿Por qué no dejamos en paz a las mujeres que sean lo que quieran hacer? Claro, siempre dentro del marco de la ley del respeto, ¿no? Mira, aquí hay uno, este es muy bonito. El cuerpo lesbiano, la cuerpa, la baba, la saliva, el moco, el sudor, las lágrimas, el cerumen, la orina, porque además hay un feminismo marranazo que en la reivindicación efectivamente de Monique Wittig. El cuerpo lesbiano, este está citado en mi libro. Claro, el cuerpo lesbiano, la ciprina, la baba, la saliva, el moco, el sudor, las lágrimas, el cerumen, la orina, las nalgas, los excrementos, la sangre, la linfa, la gelatina, el agua, el kilo, y sigue. O sea, ese libro, por ejemplo, está aceptado en la biblioteca donde el tuyo no. Sí, este sí, hombre, este sí es muy respetable. Una cosa que iba a decir... Ahora, ¿qué es esto si no es una dictadura, no? Invisible. Sí, pero además... montones de libros, anaqueles, y sin embargo lo distinto, la disidencia, se prohíbe completamente. Y una cosa que iba a decir es eso, que es que realmente, o sea, a lo mejor creen que han leído mucho, pero han leído todo lo mismo. Claro. Si es que han leído, sí, porque se creen muy orgullosas. Yo dudo mucho. Pero bueno, yo también, porque a nada que lees un poco empiezas a ver que hay cosas que no admiten un análisis serio y que tienen cosas tan curiosas como que a mí, que te está diciendo tu libro, pues tiene mucha ciencia, me dicen, es que eso son ciencias antiguas. La biología se ha quedado antigua, la neurofisiología se ha quedado antigua para ellos, porque es que cuando yo cojo digo, pero hombre, yo doy argumentos científicos, eso son ciencias antiguas. Sí, acá ahora, o sea, es que las ciencias a las cuales ellas recurren cada vez que su cuerpo se enferma para curarlo son ciencias antiguas, porque yo dudo que si ellas tienen algún problema de su salud no vayan a acudir a los profesionales de las ciencias antiguas. No me imagino una mujer con un problema, no sé, de un cáncer mamario, yendo a ver cómo lo resuelve leyendo a Judith Butler o a la del cuerpo lesbiano, a Monique Wittig. Yo me la imagino yendo con un experto en el asunto, es decir, con un médico especializado que estudió qué cosa, ciencias antiguas. La fisiología, la anatomía, es el conocimiento riguroso, objetivo de nuestro cuerpo. Lo que pasa es que son antiguas porque ponen en jaque lo que ellos dicen. Ese es el tema. Son antiguas porque no les conviene a ellos. Me leí una especie de informe de una de estas genios y le titulaba La depresión de género. Y consideraba que la depresión, que sí que se da más en las mujeres que en los hombres y tal, pero que no proviene de cuestiones precisamente fisiológicas y de un problema con los recaptadores de la serotonina y todo este tipo de cosas que se ha demostrado. No, era porque la mujer toma conciencia de su situación inferior y miserable y el género y no sé qué gaitas y entonces se deprime. Como si los hombres no tuviesen depresión, ¿no? No, pero además es que, a ver, o sea, realmente era una depresión de género. O sea, por el género. Hay una nueva categoría, la depresión de género. Sí, yo decía, pero vamos a ver, esta señora no ha ido a hablar de las causas
realmente físicas de Claro. la depresión, ¿no? O sea, y entonces era pues sí, por género, unas explicaciones extrañas en las que la mujer tomaba conciencia de su situación de inferioridad frente al heteropatriarcado, y entonces se deprimía mucho, y claro, y era de género. Y decía, bueno, pues yo qué sé, Bueno, o sea, eso tiene las ideologías, ¿viste? Que dicen mucho, esto, no existe la ideología de género, dicen. Lo que existe es el enfoque de género o la perspectiva de género. sí, eso es un juego, claro, eso es un juego de Es un juego. hay que utilizar siempre ideología de género porque es una de las pocas victorias que tenemos Sí. idiomáticas. Sí, sí, las sí, sí. poquitas, Pero aparte como porque bien lo decía es, Pierre. lo es. Lo O sea, cuando uno utiliza un enfoque para explicar el conjunto complejísimo de la realidad social e incluso individual, entonces está frente a una ideología que encima es dogmática. Yo no puedo explicar todo lo que pasa en la sociedad a través del género. Y sin embargo, esta gente quiere ahora explicar incluso las depresiones a través de la categoría del género, así la como han explicado... biología y todo a través del género, todo. Vos, fíjate, por ejemplo, esta transversalidad, cómo llega, por ejemplo, a un país de América Latina, que sé que quizás estés pronto allí, así que ya vamos pasando un poco el aviso, que es el Perú. En Perú, el gobierno peruano, nacional, lanzó un curso online que se titulaba Enfoque de género en el manejo de los recursos hidráulicos. O sea, el género en el agua, el género en los... No sé si se entiende, ¿no? O sea, ¿cómo no vamos a hablar de ideología de género? Hemos hablado del dinero público que se va. Vamos a ver, aquí hay un montón de gente que está viviendo de esto y precisamente este tipo de informes de género, aquí tenemos gente, delegados de género y tal, en muchísimos sitios. O sea, yo no sabía, por ejemplo, que en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Asuntos Exteriores tenemos una delegada de género o unas delegadas de género, es decir, y además hacen informes sobre, exactamente, sobre el impacto de género de políticas, de cosas. Entonces, la última ha sido que nos ha costado a los madrileños 300.000 euros un informe sobre el impacto de género del soterramiento de la M30. Es decir, la M30 se ha soterrado, lo cual ha hecho que la ciudad quede bastante mejor y más bonita y más... Bueno, entonces 300.000 euros para decidir que el soterramiento era machista. Impacto de 300.000 euros. soterramiento machista. Pagados por ustedes. Claro. Por los ciudadanos. Porque estamos pagando un montón de informes de impacto de género de las cosas más peregrinas. Bueno, ahí hay una serie de negocios fuertísimos para gente que sale de la universidad con muy pocas probabilidades de tener algo para ofrecer en el mercado. Pongamos el caso de la sociología, la antropología, la ciencia política de donde yo vengo, pongamos el caso de la filosofía, etc. ¿Qué puede ofrecer al mercado una persona que sale de estas universidades o facultades o estudios? Un sociólogo, ¿qué va a vender? Puede escribir libros, pero ¿cuántos sociólogos escriben y viven de los libros que venden? Muy poquitos, yo te diría ínfimos. Entonces salen con la mentalidad de, si no me contratan del Estado, me muero de hambre, o me tengo que dedicar a otra cosa y mi título fue un gusto personal que yo me quise dar. Yo esto lo he visto mucho dentro de la universidad. Y entonces por eso las universidades son productores y reproductores de la ideología de género, pero porque les convienen a ellos. Porque cuanto más ideología de género hay, más estatismo hay. Cuanto más estatismo hay, más plata para ellos hay, más puestos públicos para ellos hay. Y cuanta más gente está en puestos de género, más dispuestos están a hacer todo lo posible porque esto continúe funcionando, porque son sus lentejas. Exactamente. Y de hecho, bueno, aquí ya hemos tenido algunos grados de género, que algunos se han tenido incluso que cerrar porque era algo demencial, pero ahora están sacando de nuevo unos estudios de género con unas asignaturas totalmente parciales, totalmente ideologizadas, que no valen para nada, pero que sí se van a colocar en todo esto. Yo quería decir una cosa sobre el tema de si son... Es decir, el problema del feminismo, el problema de todas las aducidas del feminismo es que en el fondo viven de la consigna, se creen que han leído mucho y nada. Y tú estabas hablando de lo de mata a tu papá. Sí. Aquí, por ejemplo, tengo un cartel que pone, ante la duda, tú la viuda. Claro. Lo lleva una pájara que seguramente estará contra la pena de muerte. Y sin embargo, sí. No se da cuenta de que está diciendo que maten a una persona que ni siquiera con un juicio justo, ni siquiera con una razón de peso, que para matar a alguien, creo que no sé si hay razón de peso, pero vamos, pero en caso de países donde hubiera pena de muerte, pues alguna razón muy, muy grave. Pues no, simplemente por la duda. Entonces coges y dices, pero bueno, esta persona no se da cuenta que esa consigna está... lo que está diciendo con esa consigna, no, utilizan la consigna, son incapaces de analizar esas consignas y luego cogen y te quieren convencer de que no son violentas, de que no quieren la muerte del varón, de que no quieren no sé qué cosas.
O sea, esto es un auténtico desastre. Lo que pasa es que no tienen conciencia crítica, no son capaces intelectualmente de poner bajo la lupa crítica las propias consignas que ellas establecen. Obviamente acá hay cabezas superiores. Si estamos hablando de las tontitas militantes que van y repiten las consignas que de arriba se las imponen. Esa gente me da pena, en última instancia me da pena, pues son rehenes, digamos, de un aparato que las maneja como si fuesen títeres. Pero encima de ellas hay gente muy inteligente, ¿no? O sea, la mayoría, yo estoy completamente de acuerdo con vos, en general son gente muy ignorante, va con la, ¿cómo se dice?, con la moda, les parece súper cool, súper piola, como se dice en mi país, súper genial, el hecho de vamos a la marcha, a reivindicarnos como mujeres, y de paso también las que tienen lindo cuerpo tienen la posibilidad de enseñarlo públicamente, cosa que a muchas les gusta hacer, ¿no? Yo coincido con vos, pero en Argentina hay un fenómeno muy curioso en este momento, que es que el feminismo ha tenido ahora algo para ofrecerle a las chicas más guapas, como se les dice acá, chicas, pero chicas, te hablo de 15 a 17 años, que les daría pudor sacarse fotos en ropa interior para sus redes sociales, pero se mueren de ganas. ¿Y qué le ofreció el feminismo? Poder subir esas fotos en su Instagram, en su Facebook, en su Twitter, con ropa interior y exhibiéndose y poniendo debajo... Si fuera el heteropatriarcado. Claro. Con esto me libero de las cadenas del hombre que hizo que yo tuviese vergüenza de mi cuerpo, ¿no? Entonces es una especie de rebeldía que en verdad esconde un narcisismo atroz. Por eso digo yo, esto del feminismo sirve para mucho tipo de gente. Sirve para las chicas más horribles, que obviamente, generalmente las feministas lo son, porque no hay nada menos femenino que una feminista. No hay nada menos femenino, porque es una militancia al servicio de desagradar. Sí. No es por una cuestión que naturalmente, bueno, han tenido la desgracia de no ser tan agradables físicamente, sino que hacen todo un esfuerzo estético al servicio de desagradar a todo aquello que piensan que le gusta al hombre. Su militancia contra el hombre llega hasta tal punto que se arruinan a sí mismas porque eso es parte de su lucha. Hay una cosa aquí, hemos tenido una banda terrorista que, aunque ahora no mata, continúa con fuerza, que es ETA, y una de las cosas que se les encontró es que se les pedía, es decir, la militancia de ETA y, en fin, y los simpatizantes y tal, tenían un aspecto que le llamamos aspecto aquí borroca, un aspecto francamente desagradable. O sea, unos pelos mal cortados, un aspecto... se afeaban. Y se encontró en un manual que efectivamente lo que decían es: haceos odiosos a los españoles, o sea, haceos repugnantes, afearos, Eso estaba en un manual de ellos. Manual. Claro, las feministas hacen lo mismo, y yo creo que tienen un manual en el que se lo dice: hazte odiosa, fea, asquerosa al hombre. Y efectivamente lo consiguen. Yo me acuerdo de una serie de fotos que ponían el antes y el después de chicas, algunas bastante monas, que después de meterse feministas, o sea, era una cosa lamentable. Mira, se afeaban y se volvían horrorosas, precisamente pues porque posiblemente es parte de lo que les inculcan, pues tienes que ser fea, tienes que ser... ¿Me crees un ejemplo que todo el mundo que nos está viendo en este momento lo va a reconocer? El de Emma Watson, la actriz de Harry Potter. Esa niña, a ver, vamos a ver, esa niña, aparte de haber hecho unas películas, o sea, ¿qué tiene que aportar? Vamos a ver, es que esto es la famosa falacia advercundian. O sea, a ver, esa puede hablar, no sé ni siquiera si de cine, pero no sé por qué tiene que tener su importancia en determinados temas. Que es pues eso, es como si un futbolista opina sobre, pues qué voy a decir yo, sobre metafísica, claro. O sea, quiero decir, o sobre determinados temas que puede opinar como cualquier ciudadano normal, pero no tiene más valor. No, pero ha tenido un impacto porque vivimos en un medio dominado por la comunicación social, y Harry Potter ha sido la película de toda una generación de jóvenes. Más que bobadas. Pero sí, pero ahora bien, vos fíjate, ella era muy linda, muy hermosa. Y uno ve las fotos de hoy. Los invito a los que nos están mirando a que busquen a la Hermione, porque ese era su nombre dentro de la película. Su nombre verdadero es Emma Watson. Búsquenla.
hoy en día, toda una estética arruinada, parece que está vejentada, los pelos mal cortados, aspecto grasoso. No, es una cosa que uno dice, ¿habrá algo de cierto en aquella máxima que alguna vez se dijo de que el aspecto exterior es el reflejo del alma? Puede que sí en este tipo de casos, ¿no? Donde vemos que es gente muy perturbada y después eso se refleja hacia afuera, como parte de esa militancia que es perturbada también. Sí, porque tienen eso, tienen mucho odio y además yo lo digo, las feministas son mujeres que no aman. Pero una cosa que me acabo de acordar que pasa aquí en España es que por los lobbies feministas resulta que se ha prohibido que las mujeres vayan normalmente cuando se dan premios, por ejemplo en Fórmula 1 o premios como la Copa, lo que sea, van señoritas muy monas, vestidas muy monas, que dan el premio y bueno, es una cuestión, incluso pues queda mono y es estético. Bueno, pues eso es la cosificación de la mujer, están utilizando a las mujeres, bueno, todas esas historias feministas y lo han prohibido. Entonces, la cosificación de la mujer, que es en eso, no es en otras cosas que a ellas les interesa. Claro. Entonces hay un montón de chicas que van a perder sus empleos, que claro, que están totalmente perjudicadas por el feminismo. O sea, el feminismo, y yo es lo que digo, el feminismo nos utiliza a las mujeres. Además, luego otra cosa, el feminismo nos ha vendido, tu cuerpo es tuyo. Bueno, tu cuerpo es tuyo si lo usas para las cosas que las feministas quieren. Claro. Porque luego tu cuerpo ya no es tuyo cuando no interesa. Sí. Ya que ahora en este caso pues no puedes. Por ejemplo, tu cuerpo es tuyo para matar a tu hijo que llevas en el vientre. Para eso tu cuerpo es tuyo para ellas. Vos sos dueña de las decisiones respecto de tu cuerpo. Ahora, vos no sos dueña de tu cuerpo si querés ir y trabajar y ganarte tu dinero en el marco de la Fórmula 1. En Argentina, por ejemplo, había un concurso de la marca Riff, que es una marca de surf y de zapatillas y de ropa, etcétera, que en los veranos en las playas argentinas era una suerte de competencia de trajes de baño de mujeres. Eso ahora se prohibió también. Se prohibió y las chicas que participaban de ese concurso y se la pasaban el año entero en el gimnasio y levantando pesas y haciendo piernas y toda la cosa para poder llegar bien y hacer eso. Eso, a ver, es cosa de ellas, mía no es. Yo no lo juzgo si está bien o si está mal. Tendrán que tener la libertad de hacerlo, porque no violan los derechos de nadie. Pero las feministas vienen y dicen, no, eso es cosificación. Y como nosotros sabemos más que vos, nosotros sabemos que vos inconscientemente está siendo oprimida. No, pero si a mí me gusta hacer esto, tanto así que me mato en el gimnasio y hago esto y hago lo otro porque me gusta hacerlo. ¿Por qué vos tenés que decir sobre mí? Este conflicto pasó el año pasado en Argentina y me hace acordar a esto que vos comentabas, es decir, tu cuerpo es tuyo en la medida en que lo uses para lo que el feminismo quiere. Si lo usás para lo que el feminismo no quiere, te lo tenemos que prohibir. Y lo de Simone de Beauvoir que hablábamos hace un rato, viene muy al dedillo. Claro, vuelvo al título de mi libro, que es cuando nos prohibieron ser mujeres. Es decir, claro. Yo no me he sentido más oprimida, es decir, están consiguiendo una sociedad represiva. O sea, las señoras aquellas, las ligas de mujeres puritanas de Estados Unidos que salían, que entraban a la taberna, y, bueno, esas son unas liberales comparadas con estas señoras. Estas señoras no dejan hacer cantidad de cosas, o sea, son represivas. Además, ahora con los micromachismos resulta que se han vuelto decimonónicas. Estas señoras decimonónicas que se sentían ofendidas porque se les miraban. Bueno, pues ahora tenemos eso. O sea, el piropo quieren convertirlo en delito. Los hombres con la mirada lasciva que no sé qué. Pero bueno, ¿qué es esto? O sea, la represión del feminismo es que la gente se tiene que dar cuenta que nos están estropeando la sociedad. No se pueden hacer concursos de mujeres en bikini, no se pueden, enseguida los concursos de Misses desaparecerán. Las chicas no pueden salir a dar trofeos porque no sé qué. Los chicos no pueden mirar lascivamente, que además es parte del cortejo y además, oye, si te ofende coges y le dices no me mires así, y si no, pues a lo mejor efectivamente es una demostración de que parece que le gusta. Yo qué sé, claro, o sea, claro. Es todo tan represivo, tan ridículo. No, hoy en día los hombres estamos teniendo miedo incluso de intentar hablar con una mujer, invitarla a una cita, etcétera, porque es peligroso ya. Es peligroso, claro. Peligroso. Y te puede poner... Y ahora vamos a la segunda parte. Y os persiguieron por ser hombres. Sí. Vamos al tema de la violencia de género, la persecución del varón, la criminalización de la masculinidad. O sea, están consiguiendo una sociedad en la que, pues eso,
en la que la gente cada vez estamos más incómodos, las mujeres y los hombres. Sí. Y son estas señoras, y las pagamos con nuestro dinero, que tenemos que despertar. O sea, por ejemplo, allí también tenéis grandes problemas con las denuncias falsas de violencia, ¿no? Sí. Y allí también sucede que cuando una mujer muere, pues resulta que, bueno, grandes dramas, minutos de silencio, etcétera, etcétera, y cuando es el hombre el que es muerto a manos de la mujer, resulta que no se dice. Bueno, aquí tenemos las cifras incluso falseadas. Antes, es decir, durante muchos años esto lo llevó el Ministerio del Interior, y teníamos una media pues de 40 hombres muertos, 50 mujeres muertas al año, es decir, podría ser como mucho un 60-40. Sí. Es decir, hay muchos hombres muertos a manos de sus parejas femeninas. Y de repente cayó en manos del Consejo del Poder Judicial, y entonces las cifras empezaron a desaparecer. Pasamos de tener 40, 50, otro año 30 y tantos, hombres muertos, a tener 6, 7, 9. Bajaron además, de golpe. Bajaron de golpe, y además, más curioso todavía, que si tú coges los periódicos locales donde aparecen las muertes, porque claro, si en un pueblo pequeño resulta que la mujer mata al marido, el periódico local lo saca. Sí. No sale en ningún medio. Resulta que aunque pone que hay 7 muertos a manos de sus mujeres, a lo mejor hay 30 noticias. Claro. Y luego la siguiente cosa curiosísima es que en vez de sacar cada año la información, que de hecho nosotros tenemos la información de las mujeres muertas a manos de sus maridos al día. La mujer 38 que la ha matado su marido, la mujer 39... Aquí hubo años que ni siquiera sacaban las cifras. Durante 2 años no sacaron. Luego las sacaron, eran 7 y 9. Entonces la reflexión es esta. En España nos estamos gastando miles de millones de euros en el tema de la violencia de género. Y las cosas no mejoran, empeoran. Empeoran encima, claro. Y hablaremos de por qué. Pero, y en cambio, sin gastarse un duro, las mujeres hemos dejado en España de matar hombres. ¿Será dinero público el culpable de todo? Claro. Es que, o sea, el ocultamiento de cifras, tú te encuentras con gente que te lo niega, dice, las mujeres no matan hombres, dices, pero ¿tú de verdad te crees que las mujeres no mentimos, que las mujeres no matamos? ¿En qué mundo vives? Vos sabés que en Argentina, donde nació Ni Una Menos, este movimiento de mujeres que salen a la calle y protestan por la violencia de género, que en definitiva eso no es lo que les importa, porque después uno va a las manifestaciones y lo único que ve en general son consignas de odio contra el hombre en general, generalizando, y ve consignas a favor del aborto. O sea, hay una instrumentalización del sufrimiento verdadero de muchas mujeres, porque que la violencia intrafamiliar en la casa, la violencia doméstica existe, obviamente que existe, claro que sí. Y es un flagelo que hay que resolver, etcétera. Pero el enfoque de género lo que te hace es este tipo de cosas. Te anticipa ideológicamente cuál es la causa para que vos hagas políticas públicas en función de esa causa que no está confirmada por estudios serios. Y decime vos, ¿cómo vas a resolver un problema si has anticipado ideológicamente una causa que no es tal? Si yo digo, las mujeres las matan por ser mujeres, como se afirma, por ejemplo, en el tipo penal femicidio, feminicidio, según de qué país estemos hablando. ¿Hay algunos países que lo pueden? En España es igual, así. Claro. Las mujeres que las matan por el hecho de ser por el hecho de ser mujeres. O sea, estamos afirmando que en la causa de ese asesinato hay un móvil de odio hacia la mujer como mujer. Como quien puede decir, el nazismo asesinó a los judíos por ser judíos, hoy los hombres estamos asesinando a las mujeres por ser mujeres. Ese es el femicidio, feminicidio, ¿no? Y las políticas públicas que uno hace teniendo una falacia tal no pueden funcionar. Como causa, no pueden funcionar. Y de hecho no funcionan. Por eso la violencia intrafamiliar está aumentando todos los años en Argentina. A pesar de que, ¿qué se nos dijo? No, Ni Una Menos va a visibilizar el gran problema de la violencia de género, va a hacer que la gente tome conciencia, vamos a lograr nuevas políticas públicas, más puestos públicos, oficinas públicas, los departamentos públicos, los llamados de teléfono a no sé dónde, esto y aquello, muchos puestos públicos para toda la burocracia, pero ¿qué pasa? El tema no se resuelve, empeora. Entonces, ¿no será que están partiendo de una premisa falsa? ¿No será que hay mucho dinero y en el fondo no se quiere resolver? Exactamente. Es que es el asunto, porque claro... ¿Y no será también que la política vive de este tipo de conflictos? Y que cuando no hay conflictos, no hay política. Y que cuando no hay política, no hay gente cobrando por hacer política. Ese también es un tema, ¿no? Claro, no, es que si uno lo analiza, lo primero, efectivamente, puede que haya alguien que mate
Puede que haya alguien que mate a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Yo no me imagino a ningún hombre, te mato porque eres mujer. Yo no me vamos a ver, las causas, y además encima aquí se prohíbe mencionar las causas en los medios públicos. Es decir, si el hombre es esquizofrénico no lo tienen que decir, si bebía tampoco, si la relación era normal y de repente ha pasado algo y nadie había visto nada. ¿Está prohibido decir las causas? Sí, hay decálogos, los medios públicos, lo explico en el libro, sí. Hay una serie de decálogos que firman y que luego está asociado con el dinero público que reciben en campañas públicas, en el que la violencia de género la tienen que tratar de determinada manera. Y entre otras cosas, es no analizar las causas. Claro, si no se analizan las causas, yo lo cuento. Tú quieres resolver el tema de los accidentes en carretera, mirarás las causas. Pues es porque la gente no se pone el cinturón, claro, porque las carreteras están mal, porque beben, a las campañas contra la bebida, arreglar las carreteras, etcétera, etcétera. Ahora, si tú decides que la gente se choca porque son tontos, claro, pues jamás resolverás nada, seguirán habiendo los mismos accidentes. Peor, que se chocan porque hay una guerra entre los modelos de autos. Los que usan Ford odian a los que usan Fiat, entonces van a chocarlo, entonces tenemos que hacer las marchas de New Fiat menos, ¿no? Claro, sí, es así, claro. Entonces, y luego además hay otra cosa, y es que pese a todo, hay lo que se llama un índice de inevitabilidad, es decir, una tasa de inevitabilidad. Tú no puedes tener accidentes cero, aunque lo hagas muy bien. ¿Por qué? Pues porque siempre va a haber uno que, aunque le dices que no beba, bebe, aunque le dices que, bueno, uno que se duerme por el camino, uno que tiene un accidente, que tiene un infarto, al final siempre va a haber un índice mínimo. Y aquí en España, la muerte de mujeres está relativamente, es tan baja, que es una de las más bajas de Europa y de las más bajas del mundo, que está muy cerca posiblemente del índice de inevitabilidad, y probablemente tuviéramos menos si no se hiciera lo que se está haciendo aquí en España, que es lo mismo que en los suicidios se oculta para que no haya efecto imitatorio, siempre se ha dicho, si se habla y tenemos muchos suicidios, claro, y no se dice nada, aquí y por la mañana la señora que han matado, por la tarde la señora que han matado, por la noche la señora que han matado, al día siguiente estamos condenándolo y el minuto de silencio y la señora que han matado. Se ha demostrado que en las 24 o 48 horas siguientes a un asesinato de estos se producen uno o dos más. Hay efecto imitatorio y ya hay trabajos, y yo menciono uno de ellos, pero ya han salido más, incluso el propio Ministerio del Interior lo reconoció. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué seguimos aireando? Claro. La impresión de que quieren que siga habiendo muertes, o por lo menos yo soy real, yo que quiero que no mueran más mujeres, lo primero que haría sería, desde luego, efecto imitatorio, fuera información. ¿Qué pasa? Que estamos trabajando con la alarma social. Claro. ¿Para qué? Para justificar fondos, que aquí en España ahora se ha firmado un pacto, que se van a dar 1.000 millones de euros contra la violencia de género, aparte de los millones y millones que se dan de forma, digamos, indirecta, para resolver nada. ¿Por qué? Por lo que tú dices, porque no quieren, o no buscan, o no saben, o no quieren buscar las causas. Lo del efecto imitatorio es muy interesante, y el tema, si yo estuviese al frente de este tipo de políticas públicas, lo que diría es, por favor, hagamos estudios serios que crucen muchas variables para poder explicar esto. Podremos, por ejemplo, se me ocurre ahora la drogadicción. Esto es, cómo afectan el consumo de drogas en los casos donde tenemos hombres matando o golpeando a mujeres. Metamos el tema del alcohol, la variable del alcohol, metamos ciertas patologías psiquiátricas, metamos cuestiones que hagan a la dinámica intrafamiliar. O sea, hay muchas variables que se dejan todas de fuera, todas afuera. Metamos en el caso de España, que durante muchos años un tercio de las muertes, que nosotros estamos en una media de 60, que es una media, o sea, 60 muertes al año es un 2 por millón, es una cosa muy pequeña. Sí. O sea, bueno, pues un tercio eran entre personas inmigrantes. Ajá, claro, y vienen pautas culturales de entonces otro yo me lado. acuerdo en el último congreso del Observatorio contra la Violencia de Género, la presidenta, muy orgullosa ella, decía, y por mucho que dicen que el tema de inmigración está muy relacionado y que hay muchos casos porcentualmente en inmigración, este año solo han sido el 20%. Normalmente suelen ser un tercio, o sea, sí. O sea, 33% son personas inmigrantes. Entonces uno coge y dice, bueno, si un 33% es en personas inmigrantes, y aquí en España la inmigración sobre 45 millones son 5 millones, sí, el índice es altísimo. No hay correlación. Es decir, claro, efectivamente, uno coge, hace las
Ajusta estadísticamente. Exactamente, aplica el teorema adecuado y se da cuenta de que, claro, resulta que hay una incidencia 5 veces mayor. Claro. Con lo cual, lo normal sería, por ejemplo, intentar hacer campañas centradas en la población inmigrante. Claro, claro. Eso no es criminalizar, eso es intentar resolver el problema. Claro. Pero no, porque en el fondo, puede decir, ¿eh? En el fondo el tema, a ver, ni el feminismo es una lucha por la mujer hoy en día, ni los lobbies LGTB luchan verdaderamente por los homosexuales hoy en día. Luchan por causas políticas, por puestos de privilegio, por el dinero que dinamiza sus ONGs, por el estatus mediático que se les da, por la notoriedad política que generan. Es decir, hay muchos intereses y en el último uno ve cómo la bandera de la mujer o la bandera de los homosexuales es instrumentalizada, ¿no? O sea, digamos, esto es para los idiotas útiles. Lenin tenía este gran concepto del idiota útil para referenciar a todo aquel que en el occidente era funcional, sin quererlo quizás, a las ideas de la Rusia soviética. Bueno, acá estamos llenos de tontos útiles, lamentablemente. Sí, lamentablemente sí. Es que, y sobre todo a mí me hace gracia, pues eso, a todos los chavalillos estos escrachadores, que la única libertad que les dan no se dan cuenta que es la libertad sexual y la única diversidad, la diversidad de género. Eso es una cosa paupérrima. Claro, porque están atacando, y luego cuando uno ataca digamos, en su propio entorno la libertad de expresión, va a acabar perdiendo la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, es decir, el debate, están perdiendo todo. Por ejemplo, las universidades españolas son una pena, son los lugares más represivos que hay. Sí. No hay nada más que un debate, más que una ideología, y más que es decir, la prepotencia de una ideología, y no hay más. O sea que de universidad no tiene nada, solamente el nombre, porque universidad, siempre trato de remarcar esto, la universidad por su propio nombre nos aproxima a la idea de un espacio donde la universalidad de ideas tiene que ser puesta en cuestión. Es decir, lo ideal de una universidad es que la universalidad de ideas tenga lugar ahí. Y se discutan, se debatan, y luego uno libremente puede adherir o no adherir a una. Pero cuando a vos te dicen lo que tenés que pensar es esto, deja de ser una universidad. Se convierte en una especie de campo de concentración de adoctrinamiento, ¿no? Porque es casi un campo de concentración. Uno no puede sacar los pies del plato bajo la pena de ser un estudiante perpetuo. Te vas a quedar ahí de por vida. Claro, yo conozco estudiantes efectivamente que dicen, es que nos están metiendo unas tallas de género, o no puedo decir esto, o no puedo hacer esto porque sé que me estoy jugando la carrera. Me estoy jugando la carrera. Y entonces pues tengo que tragar, pasar desapercibido, incluso en algunos casos poner cosas que van contra mi propia manera de pensar. De hecho, aquí tuvimos una asignatura que yo me metí en la guerra contra la famosa educación para la ciudadanía, porque entre otras cosas metí ideología de género en las aulas. Sí. Y entonces, claro, mis hijos fueron objetores. Y mi hijo, el primer día de uno de los años que fue objetor, uno de mis hijos, me contó que se montó una trifulca allí porque, claro, la profesora, hubo algunos que le empezaron a decir, y uno hizo la pregunta clave, que consiste en esta asignatura para probar qué tengo que poner, lo que yo pienso o lo que pone en el libro. Claro, o sea, es que la pregunta es determinante. Y entonces te encuentras con que en una universidad resulta que tú tienes, no que poner lo que pone en el libro en el caso de cosas de ciencias, sino, es decir, pasar por determinados aros ideológicos y no puedes decir lo que piensas o te estás jugando la nota y la carrera. O sea, es que es tremendo, o sea, cómo estamos perdiendo libertad a pasos agigantados. Y vos has mencionado, nos han roto, nos han robado todas las libertades y nos han dejado una que es la libertad sexual. Yo dudo incluso de que tengamos hoy la libertad sexual. Hoy, por ejemplo, un homosexual que por la razón que fuere quiere ir a un psicólogo que lo ayude en su homosexualidad porque él quiere ser heterosexual, por ejemplo. Yo conozco muchos casos. Obviamente que no puedo contar quiénes son ni quiénes los tratan porque estas personas pueden perder sus matrículas. Vos fíjate ahí que se perdió la libertad científica y del ejercicio de la profesión. Pero además que se vulnera la libertad sexual del paciente. Porque ese paciente, por ejemplo, en muchos de los casos que yo conozco, se sienten incómodos con la homosexualidad porque quieren tener hijos suyos, no hijos adoptivos, no quieren tener una familia
una familia como la que lo trajo al mundo a él mismo, es decir, él poder tener la experiencia de ser padre. Sí, Y sabe que una como familia homosexual, biológica, de una biológicamente familia no lo va a poder ser. Entonces, ese tipo de tormentos, por ejemplo, lo llevan a muchos homosexuales, solamente que no se conocen porque lo hacen a escondidas. ¿Por qué lo hacen a escondidas? Porque los médicos, los psicólogos que tratan estas cuestiones se esconden, porque saben que después pueden perder la matrícula. España, ojo, perder la matrícula. Aquí en España tenemos multas de hasta 60.000 euros. Ah, bueno, yo vengo del ultraconservadurismo latinoamericano, donde solamente uno puede perder la matrícula y su consultorio. Acá tienen multas ya. Bueno, Pues son unas multas tremendas. Estamos hablando de un dinero que si a alguien le ponen esa multa... Te funden. Lo funden, efectivamente. Entonces, estamos en un mundo donde uno puede escoger entre 120 géneros y a eso le han llamado libertad sexual, pero si un homosexual o quien sea tiene el deseo de vivir una vida heterosexual para poder tener una familia o por lo que sea, por lo que le dé la gana, no lo puede hacer. No lo puede hacer o lo tiene que hacer escondidas. O sea que incluso la libertad sexual está completamente reducida. Es tremendo, es tremendo. Y otro...